Chicos y chicas, soy su profesora Marcela Correa y esta es una nueva entrega de nuestro trabajo junto con el profe Jorge González, donde como siempre queremos entregarles contenido con todo nuestro cariño y ojalá les sea muy útil para sus trabajos venideros. El día de hoy trabajaremos con Adobe Illustrator en escala normal, es decir, escala 1:1. Esta escala, una vez que tienen el molde y las plantillas elaboradas, pueden miniaturizarlo, es decir, trabajar a una escala miniatura, lo que les servirá para el desarrollo de maquetas a escala. Esto les sirve originalmente para previsualizar las formas antes de cortar la tela y para no gastar tanto dinero en eso, ¿ya? Y también para que tengan una idea de cómo avanza su molde y qué formas pueden irles dando, ¿cierto? Manipulando quizás papel o telas más chiquititas. En esta ocasión desarrollaremos un pantalón femenino talla 42 y para desarrollar este molde necesitarán descargar desde Ava la guía de pantalón femenino que les mostraré a continuación. Lo que visualizan aquí en la pantalla es la guía que nosotros le subimos al Ava. Es del patrón base de pantalón, como dice aquí, femenino. En esta ocasión lo desarrollaremos en una talla 42. Si se fijan bien, en este recuadro tienen las medidas del contorno de cintura, contorno de caderas, contorno de rodilla, largo de tiro, largo de entrepierna y el largo total. Esta guía no es muy larga ni es muy complicada, pero sí necesitan saber algunas cosas. Vamos a acudir al dibujo. Este es el dibujo original. Nosotros desarrollaremos también, vamos a tratar de seguir los mismos colores de línea, en donde lo rojo es las líneas auxiliares, lo azul representa al posterior del pantalón y lo verde representa al delantero del pantalón. Otra cosa muy importante que tienen que saber de este molde es que está pensado para que tenga pinza en el delantero y en el posterior. Después, cuando ustedes transformen el molde, pueden eliminar esa pinza, ¿cierto? Quitándoles los centímetros que agregaron aquí en el costado, ¿ya? O si tienen pantalón elasticado, por ejemplo, deberían dejarle las pinzas, quizás incluso podrían darle un poquito más en el costado, pero eso lo vamos a ir viendo con las transformaciones. Lo segundo muy importante que necesitan saber para hacer este pantalón es que esta guía considera centímetros de costura incluidos en el costado del pantalón, que es esta parte que les estoy señalando, y la entrepierna del pantalón. Así es que cuando agreguen la costura, solo lo van a hacer en el tiro, en la pretina, o en el borde de la cintura arriba, y en el ruedo. Vamos a pasar entonces a abrir nuestro Adobe Illustrator. Voy a cerrar este modelo que estaba haciendo para enseñarles. Se van a encontrar con esta primera ventana en donde van a seleccionar crear nuevo y vamos a generar una hoja con las siguientes dimensiones. Primero que todo nos fijaremos que estemos trabajando en centímetros. Ya aquí les muestra puntos, picas, pulgadas, milímetros y píxeles. Vamos a seleccionar centímetros y luego van a agregarle en la anchura 120 centímetros y una altura de 60 centímetros. Con eso es suficiente para trabajar. La orientación se la van a dar en horizontal o apaisado, como ustedes quieran decirle, y van a crear el archivo. Entonces nos vamos a encontrar con una hoja similar a esta. Yo tengo en mi configuración de Illustrator seleccionado esto, aspectos esenciales clásicos. Pueden trabajar con el que más les acomode. ¿Ya? Y vamos a pasar entonces a configurar nuestro programa para desarrollar el molde más fácilmente. Primero que todo, vamos a ir a ver y vamos a chequear que esté activada las guías inteligentes. Las guías inteligentes nos permiten ver la dimensión de la pluma. ¿Ven que aparece un recuadro en gris? Entonces con esto podemos saber la dimensión que vamos aplicando en cada trazo. Lo segundo que van a activar siempre
es mostrar cuadrícula, porque la cuadrícula nos sirve para guiarnos más derechamente, ¿cierto? Es como que imanta los trazos que estamos haciendo y los conduce de manera más recta. Y lo tercero que vamos a activar son las reglas, mostrar reglas. ¿Ya? Un truquito que tenemos acá, ¿cierto? Es que si nos equivocamos en la configuración de los centímetros, apretamos botón derecho sobre la regla, botón izquierdo del mouse sobre la regla y nos aparece centímetros. Lo otro que vamos a hacer es, bueno, aquí se me activó una guía. Si es que no pueden mover la guía o no la pueden desaparecer, van a hacer con clic con el botón izquierdo del mouse y van a ocultar las reglas o desbloquearlas. Las vamos a desbloquear y ahora sí podemos seleccionarla y eliminar. Vamos entonces a la guía, en donde yo siempre les aconsejo, antes de empezar a dibujar en Illustrator, poner todas las medidas en rojo, ojalá, imprimir esta guía y empezar a rayar con los cálculos que necesitamos para sacar cada punto. Lo otro importante es que mantengan el dibujo, ¿cierto?, visualmente abierto para que sepan qué punto estamos trabajando. Entonces comenzamos con el trabajo de nuestro molde. Lo primero que haremos y que nos indica la guía es que en el papel se hace un margen de 8 centímetros. Como nosotros no tenemos el papel acá, pero sí tenemos las reglas y esto, lo que vamos a hacer es traer una guía desde acá arriba con el botón derecho del mouse. Vamos a bajar esa guía y la vamos a instalar, ¿cierto? Más o menos por ahí. Ahí más o menos. Y la guía lateral la vamos a instalar a los 8 centímetros que nos aparece aquí desde el 0 al 8. ¿Ya? Y en este caso a los 60 lo que tienen que hacer es restarle los 8 centímetros. Ya, y les queda por ahí. Con eso ustedes van a empezar a trabajar los puntos, ¿cierto? Con un pequeño margen. Pero para eso vamos a bloquear estas guías para que no se muevan. Van a ir a hacer clic con el botón derecho del mouse y van a bloquear las guías. Al igual que en el Bases Mod que hicimos la clase pasada, es importante que sepa que trabajamos aquí con guías, o sea, perdón, con capas, ¿ya? La primera capa la vamos a nombrar para ser bien ordenadas en el trabajo y la vamos a nombrar como guías auxiliares, líneas auxiliares, perdón, y después vamos a ir generando nuevas capas. Ya, para comenzar el molde entonces vamos a generar el punto desde la al 1, que es el largo del pantalón. Luego vamos a aplicar el largo del tiro desde la al 2 y luego en la medida de la entrepierna, que es desde el 2 al 1, vamos a sacar la mitad y le vamos a restar 5 centímetros y esa medida la vamos a trazar aquí. Vamos a hacer entonces las primeras líneas auxiliares. Seleccionamos la pluma. En la pluma nos ubicamos en ese vector, en ese eje, y vamos a trazar una línea. Voy a achicar un poquito. Una línea a 100 centímetros desde ese vértice que trazamos ahí. Por ahí. Si se fijan bien, voy a soltar con la V del teclado. Si se fijan bien, ese trazo no tiene línea, por lo tanto lo vamos a seleccionar y vamos a hacer que tenga un trazo rojo, porque dijimos que nuestras líneas auxiliares serían rojas, y le vamos a dar 3 puntos de trazo. Vamos a chequear cómo queda y sí, queda bastante grueso. Si bien no se ve muy bien porque las líneas auxiliares que nos están ayudando no permiten verlo
de mejor manera, pero ya las vamos a eliminar. Vamos entonces, aquí hicimos el punto A, que se los voy a marcar con una letra para que después los puedan separar. Entonces generamos el A y generamos el 1. Ahí en el final del trazo. Vamos a generar el punto 2 aplicando el largo del tiro o el alto de tiro, que en este caso es 25 centímetros. Seleccionamos la pluma, nos acercamos un poquito y trazamos una línea a 25 centímetros. Al pasar sobre la guía, esta línea no nos muestra la dimensión. Entonces lo que podemos hacer es ir a esta línea. Le decimos que aplique en 360 grados, ¿cierto? En esa dirección, una línea de 25 centímetros, sí. Y ahí aplico la línea. Sobre esa vamos a hacer una marquita para arriba para señalar que ahí hay un punto que es de referencia 2. Luego nos piden que el trazo desde el 2 al 1, que es aquí abajo, lo dividamos en 2 y le restemos 5 centímetros y esa dimensión la apliquemos desde el 2 hacia allá. Yo ya saqué esa medida y me da 31 centímetros y la voy a aplicar desde el 2 hacia la derecha. Por ahí más o menos. Y nuevamente voy a levantar un puntito hacia arriba. La línea se desconfiguró, así es que voy a señalar que sea roja y de trazo 3. Y me aparece esa línea guía que corresponde al 3. Una vez que tenemos desarrolladas las líneas desde el A al 1, el 2 y el 3, lo que nos piden es, primero que todo, levantar las líneas desde el 3 y el 1 hacia arriba. Vamos a levantarlas ahí, unos 30 y... Aunque nos va a sobrar, la vamos a levantar 34 centímetros, más o menos aproximadamente. Y vamos a levantar la línea del 1. Esto lo pueden hacer después o antes de hacer la parte de la cintura. Yo la hago antes. ¿Ya? Y vamos a trazar el punto que va del 2 al 4. Si se fijan bien en la guía, del 2 al 4 vamos a trazar un punto y luego vamos a escuadrar hacia la izquierda y va a aparecer el punto 5. Si se fijan bien, este es el desarrollo de un rectángulo. Por lo tanto, primero que todo vamos a sacar la dimensión del 2 al 4 y eso es 1/4 de contorno de caderas hacia adelante. Esa medida me da 24,5 centímetros. Selecciono el rectángulo, me pongo sobre el 2, me voy a acercar un poquito para tener mayor precisión. Y en el 2 voy a trazar un rectángulo que no necesariamente va a tener la dimensión exacta al tiro. Le hago clic encima, lo selecciono, voy a transformar y veo que el ancho corresponde a los 25 centímetros del alto de tiro, lo que está bien, pero al alto del rectángulo me piden que le dé 24,5 centímetros. Ya, y me queda entonces el rectángulo como debe ser. Y aparece el punto 4 aquí. Lo voy a marcar solo para efectos de aprendizaje. Aparece el 4 y aparece el 5. Después de eso, tenemos que sacar este punto que aparece aquí, que corresponde a donde se posa el contorno de caderas alta. Así es que en la guía, la instrucción que sale para sacar esa medida es que saquemos 1/6 de la mitad de la medida del contorno de caderas. Ojo que es la mitad de la medida del contorno de caderas. ¿Ya? Así es que
La mitad de eso es 49 centímetros, lo dividen en 6 y les da 8,2. Si es que tienen otras medidas, obviamente les va a dar distinto. Y aplican un rectángulo desde el 2 al 4, ¿cierto? Con un ancho de 8,2 centímetros. Y les queda ahí. Si es que se les desconfigura el trazado, vamos al cuentagotas, que está aquí, y le hacemos un clic ahí encima de la línea que queremos de referencia. Lo mismo pasa con las fuentes, ¿cierto? O con los dibujos. Les va a pasar exactamente lo mismo. Sacamos el punto 6, que está aquí. Lo voy a marcar solo para que tengamos la referencia. Y luego tenemos que sacar el punto 7, que se encuentra desde el 4 hacia arriba. Esa medida la sacan nuevamente con la mitad del contorno de caderas, que es 49 centímetros, y lo dividen en 12 partes, lo que me da una medida de 4,1. Selecciono la pluma y avanzo hacia arriba 4,1 centímetros. Más o menos por ahí. Se pueden aproximar bastante. Nuevamente, si se les desconfigura, vamos al cuentagotas y hacemos un clic encima de la línea de referencia. Y nos aparece el punto 7. Con el punto 7 lo que vamos a hacer es sacar la línea de quebradura del pantalón. ¿Qué significa la línea de quebradura? Es la línea que divide la pierna del pantalón en dos partes iguales. Es decir, desde el 8 hacia la derecha, el pantalón en la rodilla y en el ruedo va a medir lo mismo para abajo y para arriba. ¿Ya? Eso significa la línea de quiebre. Y esa medida la van a sacar dividiendo en 2 la dimensión que existe entre el 2 y el 7. ¿Ya? Yo ya la saqué en el papel y esa medida me dio 14,3 centímetros. Voy a la pluma y la aplico desde el 2 hacia arriba. 14,3 y luego avanzo hacia la izquierda. Nuevamente se me desconfigura, voy al cuentagotas, hago un clic encima de la línea de referencia. Y luego avanzo hacia la derecha desde el punto 8 que saqué. Y termino de dibujar la línea de quebradura. Ya, creo que es el último punto que le voy a poner el número. O no sé en realidad, pero lo necesario son los de arriba. Ya. Sacamos el 8, el 9 aparece ¿cierto? Porque es el cruce entre las dos líneas. Ya, tendríamos ahí el 9. Y el 10 también corresponde al cruce entre el ruedo y la línea de quiebre. ¿Ya? Vamos a buscar el 11. El 11 nos indica que se saca dividiendo en 4 la medida del contorno de rodilla. En este caso esa dimensión es 11 centímetros y lo voy a aplicar desde el 9 hacia abajo. Vamos ahí al punto 9 y hacemos una marquita a 11 centímetros, más o menos por ahí, y ahí le hago un aplomo para que se note. Nuevamente se me desconfigura, voy al cuentagotas y listo. Y para sacar el punto que está aquí, que corresponde creo que al 13, ¿ya? Porque el 11 corresponde a la misma medida del 12. Así que, bueno, vamos a aplicar ese primero y vamos a pasar al 13. Entonces aquí, para hacer la rodilla entera, aplicamos 11 centímetros para arriba. Ahí, si no les da la precisión, se pueden acercar y buscan la medida más cercana. Y como les decía, para encontrar el punto 13, que se encuentra desde la línea de quiebra hacia abajo, lo que tienen que hacer es dividir en 4
el contorno de basta que le quieren dar al pantalón. En este caso depende muchísimo de lo que hayan diseñado. Si el pantalón es pitillo, van a tener que, obviamente, la rodilla, modificarla, hacerla más estrecha, y el término de la basta va a ser un poquito más estrecha también. Si es un pantalón recto, van a tener que hacerlo como esto, ¿ya? Y si es palazo, obviamente lo tiran para allá o con una amplitud hacia abajo. No es el caso. Yo le voy a dar una dimensión de 9 centímetros desde este punto hacia abajo, quedando un pantalón más o menos recto. Y le hago un aplomo ahí y trazo la misma línea para arriba con 9 centímetros y le hago la marquita. Ya, con eso yo ya puedo dibujar casi todo el pantalón. Me falta la última dimensión, que corresponde a la medida de la cintura. Esa medida, según el dibujo, es la número 15. Y la número 15 la sacamos de la siguiente forma. Vamos a dividir en 4 el contorno de cintura. En este caso, 72 dividido en 4 nos da 18 centímetros. Y le vamos a agregar o sumar 2 centímetros que vamos a utilizar para la pinza. Así es que en total me da 20 centímetros. Voy a la pluma y hago una marquita. Disculpen, esto es desde el punto 5. Desde el 5 hacia abajo, 20 centímetros. Por ahí. Y hago la marquita. Entonces con eso tengo configurado todo mi, digamos, el aparataje de la línea auxiliar. Vamos a crear una nueva capa, porque ya terminé con las líneas auxiliares, así que mi capa 2 se va a llamar delantero. Y voy a bloquear la capa de las líneas auxiliares para que no se puedan mover hacia ningún lado. Entonces, como les dije, ya están preparadas y preparados para dibujar las líneas del contorno del pantalón. Vamos a hacer que nuestra línea sea de color azul. Ese azul vamos a ocupar. De 3 puntos, ¿ya? Y vamos a partir por el punto 5. Eliminamos en la marquita que hicimos acá. Luego nos tiramos con una pluma. Ahí. Vamos a hacerle una pequeña curva. Nos vamos a tirar recto aquí. Y luego nos vamos al aplomo de la rodilla. Tirando un pequeño... Ahí. Un pequeño vector con la pluma. Y nos tiramos derechito para abajo. Terminamos en el otro aplomo. Derechito hacia la rodilla. Y luego comenzamos a generar una curva para dibujar el tiro. Y este punto es importante porque van a guiarse aquí, van a hacer un tiro más o menos redondito y van a llegar al punto 6, que es este, 6', y desde ahí para arriba va a ser recto. Y ahí les queda la configuración del pantalón. Obviamente, si no les gusta, por ejemplo, el tiro, que me quedó demasiado sin forma ahí, en esa parte, pueden ir modificando los vectores, siempre y cuando no se salgan de las anclas que ya hicimos en nuestro molde. Y tenemos el delantero. Lo último que nos faltaría en el delantero sería dibujar la pinza que se encuentra aquí. Como al contorno de cintura le agregamos 2 centímetros de pinza, vamos a repartir 1 centímetro en la línea de quiebre hacia arriba y otro hacia abajo.
pero lo voy a hacer desde las líneas auxiliares, así que bloqueé el delantero y desbloqueé las líneas auxiliares. Voy a la pluma, le digo que la haga en rojito, porque corresponde a las líneas. Ahí, me fijo que esté en la capa correcta, bajo 1 centímetro y hago una pequeña marquita. Lo mismo vamos a hacer hacia arriba. Y vamos a ver que la pinza nos dicen que, estoy leyendo la guía, la pinza tiene 10 centímetros de largo, así es que vamos a hacer una marquita también a 10 centímetros. Ahí. Es una marquita leve que tienen que hacer. Bloqueamos las líneas auxiliares, desbloqueamos el delantero, configuramos con azul o con el cuentagotas, podríamos haberlo hecho, y seleccionamos la pluma y dibujamos nuestra pinza. Con eso tendríamos el pantalón. De aquí se pueden, como esto queda con un ángulo demasiado agudo ahí, podemos ir a trazo y podemos decirle que cierre con menos ángulo. Y ahí vemos que llegó justo a esa línea. Y aquí también podemos modificar, ¿verdad? Si es que vemos que nos corrimos un poquito, vamos modificando. Y ahí tenemos más o menos la pinza bien. Como tenemos configurado nuestro delantero, vamos a bloquear entonces la parte de la capa delantera y vamos a volver a desbloquear la capa de líneas auxiliares. Entonces vamos a nuestra guía y empezamos con la parte posterior del pantalón. Nos dicen que sobre el delantero tenemos que prolongar ya las líneas. Bueno, tendríamos que haber prolongado estas, que ya lo hicimos. Y luego nos dicen que en la rodilla y en la basta avancemos 2 centímetros hacia el exterior. Así es que me voy a situar en el punto de la rodilla. Chequeo bien que esté en la capa de las líneas auxiliares. Selecciono la pluma, le cambio a color rojo y voy a trazar un puntito a 2 centímetros. Ahí. Lo mismo haré al otro lado. Ahí. Y lo mismo vamos a hacer en la basta. Y listo. Después nos dice que vamos a dibujar el punto desde el 7 al 20, en donde tenemos el avance del tiro en el posterior. Y para eso nos dicen que la mitad de la medida de cadera la dividamos en 8 centímetros y luego le sumemos 1 centímetro. Todo esto me da 7.25 y lo voy a aplicar, ¿cierto?, desde el punto 7 hacia arriba. Así es que desde aquí hacia arriba aplico 7.25 y hago una marquita nuevamente. Y ya tengo el tiro posterior. Luego me dice que avance 1 centímetro hacia la derecha. Así es que este punto que hice hacia arriba no me sirve, pero sí me sirve que haga un punto hacia la derecha de 1 centímetro. Por ahí. Luego de eso, me dicen que haga el punto 22, que está a 4 centímetros desde el punto 5, y luego que avance hacia la izquierda 4 centímetros más y aparece el punto 23. Así es que vamos a la cintura del pantalón, bajo 4 centímetros, por ahí, y luego avanzo hacia la izquierda.
Ya, en este caso no me lo permite porque había tomado el vector de abajo. Así que voy a seleccionar la línea. Le voy a indicar que en un ángulo de 270, que es hacia abajo, haga una línea 4 centímetros hacia abajo. Y luego proyecto, ¿cierto? Con la pluma puede ser 4 centímetros hacia la izquierda. Ya, entonces aquí me queda el punto para generar el tiro del posterior, como ven aquí, ¿cierto? Después unen el 23 con el 6 y luego con el 21. Para sacar el punto 24 tiene una cierta complejidad. Me dice que divida en 4 el contorno de cintura y le sume 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Porque 3 centímetros se ocuparán en la profundidad de la pinza y 2 centímetros serán de ancho de costura. Entonces aquí yo le estoy generando la costura que les dije que iba a tener en el costado. ¿Ya? Y los 2 centímetros, ¿por qué? Porque se reparten entre el delantero y el posterior. 1 y 1. Así que vamos con eso. Esa dimensión a mí me dio, en este caso para la talla 42, me da 23 centímetros. Así es que vamos a tratar de tirar una línea desde este puntito que levantamos acá, pero apoyándonos con la guía que hicimos acá. Así es que aquí vamos a buscar el 23, apoyándonos en la guía en Calypso. Ahí. Y esa es la dimensión de la cintura, pero en el posterior. Luego de eso, nos dice que vayamos a hacer el puntito número. Ya. Me dice, desde el punto 2, avanzar 3 centímetros hacia la izquierda, hacia allá, apareciendo el punto 25. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Desde aquí hacia la izquierda, 3 centímetros, hago un pequeño aplomo. En este caso lo vamos a hacer hacia afuera, ya verán por qué. Y luego dice que tengo que unir en diagonal el punto 6', que es este de acá arriba, y aplicar desde aquí hacia allá un cuarto del contorno de caderas más 2,5 centímetros. Esa medida me da 27 centímetros. Ya, así es que vamos a aplicar esa medida desde el 6', que está en ese lado, y vamos a proyectar, ¿cierto? Aquí 27 centímetros, fijándome que quede alineada con esta línea. Si quiero que esa línea quede muy ajustada, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a extraer una guía inteligente desde el lado. Ahí, perdón, esta guía no la puedo mover porque tengo las guías bloqueadas. Con el mouse botón derecho desbloqueo las guías y llevo esa guía que había soltado ahí. Y la pongo acá para que me sirva como imán para esa nueva guía. Bloqueo y ahora sí empiezo a hacer esa línea y ahí es mucho más fácil saber la dimensión exacta y que no quede ni muy arriba ni muy abajo. 27 centímetros me pedía. Por ahí. Ya. No tiene configuración con cuentagotas ahí, ¿cierto? Y la configuro rojita. Y le puedo poner un segmento si ustedes quieren, como aparece en la guía. Ahí, línea segmentada. Vamos a revisar entonces que tengamos todos los puntos, porque ya podemos empezar a cerrar nuestro pantalón, si es que no me equivoco. Y claro, tenemos el tiro, tenemos abajo todos los puntos, ¿verdad? Tenemos la cadera que está acá y tenemos esa parte de aquí. Entonces, vamos a bloquear nuevamente las líneas auxiliares. Vamos a ir a hacer una nueva capa que se llame posterior y en ella vamos a dibujar el posterior.
buscamos con qué color estaba eso. Y me equivoqué en este caso. El delantero era en verde y el posterior en azul. Vamos a usar los mismos colores. Entonces, desbloqueo mi capa del delantero. Ahí la selecciono. Selecciono la línea y le digo que lo haga en verde. Y listo. Bloqueo y vamos al posterior. Y el posterior lo vamos a hacer en línea azul. Así es que comenzamos a... Perdón, salí del programa. Ya, comenzamos a conectar desde la cintura. Pueden conectar desde la línea que quieran. Y vamos a conectar aquí el tiro con el 6'. Vamos a bajar con una curva bien hecha para generar el tiro. Llegando a ese punto, ¿verdad? Y luego vamos a hacer una línea, un Bézier hasta la rodilla. Avanzamos hacia... Vamos entonces al ruedo. Y voy conectando los puntos que ya hice. Estos puntos de abajo siempre son en recta. Y aquí podrían generar algún tipo de curva que tampoco creo necesaria porque es bastante recto el pantalón. Y ahí les queda listo el contorno del posterior. ¿Ya? Chequean bien si les agradan las curvas que hicieron. Si es que no, van aquí a la herramienta de selección directa y seleccionan los puntos, ¿cierto?, que tienen Bézier. Y pueden ir modificando sus curvas si es que no les agrada cómo queda. Ya. Y bueno, aquí me equivoqué. Debería haber tirado ese puntito anclado aquí con el centímetro. Y listo. Luego, y esto no sale en la guía, pero yo siempre lo hago, chicos y chicas. Ya, bueno, chequeamos de que esté el pantalón bien. Van a medir, van a corroborar el tiro, o sea, esta parte de la entrepierna que tiene que ajustarse a esta que queda acá. Ya siempre es necesario hacer esa evaluación. Y para eso vamos a cerrar todas las capas, bloquearlas para que no se modifique el modelo. Generamos una nueva que se llame medidas entrepierna. La voy a poner arriba. Ya, y vamos a medir entonces ese trazo de aquí. Creo que lo tenemos que hacer de una sola pasada. Tenemos 31,25 y este no sé si lo vamos a poder medir tan fácil. 31,22. ¿Ya? Entonces aquí creo que tenía 31,25, que era casi igual. Tenemos una diferencia mínima. Entonces si se fijan, cuando yo hago la curva, este trazo es mucho mayor que el recto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es modificarlo para que no quede tan curvo. Vamos a desbloquear las líneas del posterior. Y ahí. Haciendo que no quede tan curvo para que la dimensión se acomode después cuando vayan a coser ahí la persona o ustedes mismos. Ya, para que no les descalce tanto esa parte. Por ahí. Esa es una manera de corroborar esa parte. ¿Ya? Y en el caso de que les diera muy distinta la medida aquí, también pueden bajar este punto y hacer que se haga más pequeño el tiro en esa parte. ¿Ya? Como estas líneas las hicimos solo para corroborar esa medida, voy a eliminar esa capa que ya no me sirve, o la voy a desvisualizar. Ya, ahí. Y me va a quedar el pantalón como estaba antes. Ahí. Y vamos con la última parte de este molde, ¿cierto?
el punto, lo que nos falta es sacar la pinza del posterior. Para eso tienen que dividir el trazo que queda del 24 al 23. Esa medida en este caso es 23 centímetros. La van a dividir en 2 y les da 11,5. Con eso encuentran la mitad del pantalón posterior. Entonces, nos fijamos bien que tengan las otras capas bloqueadas. Estamos en el posterior, pero nos vamos a poner en las líneas auxiliares. Vamos a seleccionar las líneas auxiliares en rojo y vamos a generar un puntito a 11,3 para allá. Ahora, algo interesante de esto es que la pinza tiene que ser totalmente en un ángulo de 90 grados, totalmente ajustada a la cintura. Para eso voy a hacer un rectángulo. Le voy a dar el alto de la pinza que tiene en este caso. Dice, la pinza puede ser de 12 a 14 centímetros según la talla. Como esta es una talla M, talla 42, le voy a dar la mitad, que es 13 centímetros. Y le doy un ancho de 13. Ahí está. El alto da lo mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es girarlo para que les quede el ángulo correcto ahí. Ahí lo vamos a girar un poquito más, pero yo creo que ya es bastante precisión con eso. ¿Ya? Le vamos a dar ahora el ancho de la pinza, que es 1,5. Lo podrían hacer también aquí en transformar. Tenemos 13 y 1,5. Ya, y bueno, en este caso se deformó, así es que no lo voy a hacer así. Lo voy a dejar tal cual. Un poquito más ancho. Ya, y luego lo que voy a hacer entonces es marcar un puntito a 1,5 centímetros hacia acá. Por ahí. Si quieren mayor precisión, ¿cierto? Nos acercamos. Por ahí. Y lo mismo vamos a hacer para el otro lado. Podemos eliminar ese punto que hicimos acá, que está bastante feo. Vamos a bloquear las líneas auxiliares y vamos a desbloquear el posterior para dibujar la pinza. Y la pinza la vamos a dibujar en azul, uniendo, ¿cierto?, el 1,5 centímetros que tenemos ahí, anclándolo a ese recuadro y listo. Nos acercamos y chequeamos que el vector llegue hasta arriba y que este vector de acá, de la puntita, no quede tan mal. Y esta parte no la sé hacer muy bien. Yo creo que el profesor Jorge la sabe hacer mucho mejor. Ya, pero yo le doy aquí la punta un poquito menos puntiagudas, ¿verdad? Con eso voy a desbloquear las líneas auxiliares y voy a eliminar esto que no me sirve, que está bastante feo. Ya, y voy a borrar estas líneas. Ahí. Si quieren darle el centro a la pinza, también podrían ponerlo acá. Ya, o sea, vamos a hacer un puntito a 1,5 y vamos a proyectar hacia acá abajo en rojito, ¿verdad? Y pueden eliminar quizás si quieren ese de acá. Solo para que les quede el centro de la pinza marcado. Bloquean todas las capas. Nos alejamos, chequeamos que el modelo esté completamente cerrado. Y ya pueden guardar su modelo. Guardar como pantalón femenino
talla 42 y ojalá pongan su nombre al lado para que podamos saber de quién es el archivo. Y listo. El proceso de extracción de plantillas es muy simple, ¿ya? Y aquí se van a dar cuenta por qué usamos las capas. Por ejemplo, vamos a desbloquear la capa del delantero, ¿ya? En donde tenemos el delantero en verde. Lo copiamos al lado. Y podemos, ¿cierto?, irlo ahí. Lo seleccionamos en otro color para que sepamos que es una plantilla. Le podemos poner el borde en negrito y en un punto para que quede mejor definido. ¿Ya? Ahí lo sacaron. En este momento lo sacamos sin pinza, así es que vamos a volver a sacarlo, pero seleccionando además del delantero, vamos a seleccionar la pinza. Y creo que está seleccionada. No lo sé muy bien. Vamos a copiarlo. Ahí está. Lo agrupan. Y lo pueden quitar, ¿cierto? Y darle la configuración que quieran, como les dije. Para extraer el posterior, ¿cierto? Bloqueamos la otra capa y vamos a desbloquear el posterior. Seleccionamos la línea del contorno y ahí lo dibujamos abajo. Y usamos el cuentagotas, ¿cierto? Para tener la misma configuración de la plantilla del delantero. Y si se fijan bien, tenemos ahora ya lo pueden agrupar. Tenemos nuestra plantilla del posterior y nuestra plantilla del delantero. ¿Ya? Pero eso es trabajo para después. Con eso me despido. Soy la profesora Marcela Correa. Estamos en Vestuario Centrado en el Usuario. Y junto con el profe Jorge, esperamos que este trabajo les haya sido muy muy útil. ¿Ya? Y que tengamos grandes logros en nuestro examen. Un abrazo a todos y chao chao.